La tarde caía sobre la ciudad y los últimos rayos del sol se deslizaban por las aceras del barrio como un adiós melancólico. Mariana, con la mirada perdida y el corazón destrozado, caminaba lentamente, tratando de esquivar el peso de sus propios recuerdos. Era como si cada paso resonara los últimos meses de su vida, meses llenos de decepción y dolor tras la separación de Raúl. A su alrededor, las voces de los niños jugando, el sonido de los perros ladrando y los aromas familiares de las comidas caseras que salían de las ventanas le traían una nostalgia que casi la abrumaba. Mariana sentía como si el mundo a su alrededor estuviera lleno de vida, mientras que ella solo pasaba por él como una sombra de sí misma. Todo en ella parecía roto. Su matrimonio con Raúl, que alguna vez fue el centro de su vida, se había derrumbado como un castillo de arena. La traición de Raúl no era solo un error, era la ruptura de promesas, de planes, de una confianza que ella creía sólida. Las noches en vela, las discusiones a media voz en la madrugada y, finalmente, la despedida fría y sin explicaciones dejaron en ella una cicatriz profunda. Un dolor tan agudo que Mariana se preguntaba si algún día sería capaz de respirar sin sentir ese nudo en el pecho. Con 3 hijos que criar, trillizos de apenas 5 años, Mariana estaba exhausta, dividida entre las responsabilidades de madre y el vacío de su propia tristeza. Entonces, vio una cafetería discreta, casi escondida entre 2 grandes árboles. Las ventanas estaban decoradas con pequeñas macetas llenas de flores, y una luz cálida iluminaba el interior de una manera acogedora. Algo en ese lugar le llamó la atención, tal vez por la sencillez y el aire de invitación que emanaba. Mariana sintió un impulso inexplicable de entrar. Apenas cruzó la puerta, una mujer de mirada amable y expresión serena la recibió con una sonrisa. Era Elena, una mujer de mediana edad con el cabello plateado hasta los hombros y unos ojos profundos, como de alguien que ya había cargado con su propio peso de historias difíciles. Elena la saludó y, sin hacer preguntas, dio a Mariana a una pequeña mesa en la esquina, donde ya le esperaba una taza de té de manzanilla. El aroma dulce y calmante del té parecía abrir un espacio de respiro en su corazón oprimido. Mariana apenas se había sentado cuando Elena empezó a hablar, con un tono de voz que más bien era una caricia. Elena no preguntaba nada personal, pero sus palabras parecían mágicas, como si cada una tuviera el poder de tocar exactamente en los puntos dolorosos de Mariana sin lastimarlos aún más. Contaba historias de su propia juventud, de las veces en que tuvo que empezar de nuevo, del valor de encontrar momentos de paz en medio del caos. La conversación fluía naturalmente y, por primera vez en mucho tiempo, Mariana comenzó a sentir que sus emociones se abrían, como una puerta entreabierta que dejaba entrar un poco de luz. Elena, con su sabiduría discreta y su presencia tranquila, parecía transmitir una seguridad desconocida para Mariana. Era como si, en ese simple té y en esas palabras suaves, encontrara un refugio, una ancla en medio del océano de desesperación en el que su vida se había convertido. Al despedirse, Elena le sonrió y dijo algo que quedó grabado en la mente de Mariana: a veces, encontramos lo que necesitamos en las cosas más simples. Puede que no lo parezca, pero es en la sencillez donde el corazón descansa y se reconstruye. Con esas palabras, Mariana sintió una chispa de esperanza encenderse dentro de ella, una pequeña luz casi invisible, pero que aún así brillaba en lo más profundo de su alma. Salió de la cafetería con la mente más ligera, el pecho un poco más libre. Tal vez era el inicio de algo nuevo. Tal vez, finalmente, había encontrado a alguien que, sin grandes promesas ni palabras vacías, pudiera ayudarla a encontrar una nueva dirección. Esa noche, Mariana volvió a casa sintiendo una extraña sensación de alivio que hacía tiempo no experimentaba. Las luces de su pequeño hogar estaban apagadas, y el silencio la recibió como un abrazo melancólico. Los niños, agotados después de un día largo, dormían tranquilos en su cuarto, y solo el murmullo de sus respiraciones le recordaba que, a pesar de sus propios dolores, había 3 pequeñas vidas que dependían de ella. Sin hacer ruido, entró en la cocina y se sentó frente a la mesa, con la mente rebosante de pensamientos y, por primera vez en mucho tiempo, con el deseo de hacer algo para sí misma. Recordó las palabras de Elena, aquellas historias llenas de sabiduría y sus ojos amables que parecían ver mucho más allá de lo visible.
Había algo en ella que la hacía sentir acompañada, como si alguien al fin entendiera su dolor sin necesidad de preguntas. La conversación de la tarde había plantado una pequeña semilla en su corazón, una chispa de esperanza que la animaba a buscar algo que le devolviera la ilusión. De pronto, sin pensarlo demasiado, Mariana se levantó y abrió la despensa, buscando ingredientes como si la cocina le ofreciera un consuelo tangible. Encontró harina, azúcar, huevos, y sin saber exactamente por qué, decidió hacer un pastel. Mientras vertía los ingredientes en el tazón, una calma inesperada comenzó a invadirla. Era la primera vez en mucho tiempo que hacía algo solo para ella, algo sin prisa ni propósito, y ese simple acto la conectaba con una versión de sí misma que creía perdida. Las manos de Mariana, aún torpes y un poco inseguras, mezclaban la masa mientras su mente recordaba escenas de su pasado. La cocina de su abuela, el aroma de vainilla y canela en las mañanas, y las tardes en las que aprendía a hornear mientras las risas llenaban la casa. Esos recuerdos parecían tan lejanos, como si pertenecieran a otra vida, pero en esa noche silenciosa, sentía que parte de esa paz volvía a habitar en ella. Cuando el pastel finalmente estuvo listo, lo sacó del horno y el dulce aroma llenó la cocina. Mariana se sirvió una pequeña rebanada y se sentó en silencio, saboreando cada bocado, cada pedacito como si fuera un fragmento de tranquilidad que se instalaba en su alma. Mientras comía, cerró los ojos y, por un momento, sintió como si su corazón se aliviara, como si esa pequeña rebanada de pastel fuera un bálsamo para las heridas que llevaba dentro. Después de terminar, limpió la cocina en silencio y miró a su alrededor. El lugar ya no le parecía tan sombrío. La casa, pequeña pero llena de recuerdos, parecía haberse transformado, como si el simple acto de hornear hubiera dejado una sensación de calidez en el ambiente. Se dio cuenta de que, aunque su vida había cambiado de una forma que no pudo controlar, aún tenía el poder de encontrar paz en los pequeños detalles, en esos momentos de simplicidad que antes había pasado por alto. Antes de irse a dormir, decidió que volvería a ver a Elena. Sabía que esa mujer había llegado a su vida por alguna razón, y sentía que hablar con ella podía ayudarla a encontrar una nueva perspectiva, un camino distinto al que había imaginado. Con esa decisión en mente, se acostó junto a sus hijos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una calma silenciosa que la envolvía por completo. En medio de la oscuridad, con la respiración suave de sus hijos llenando el cuarto, Mariana finalmente se permitió soñar con la posibilidad de un nuevo comienzo. La mañana llegó con una suavidad inesperada, y Mariana se levantó sintiendo algo distinto en el pecho, como si el peso que había cargado por tanto tiempo se hubiera aligerado un poco. Los primeros rayos de sol se colaban por las ventanas de la pequeña casa, llenándola de una calidez que parecía estar en armonía con su propio corazón. Despertó a los niños con besos y risas, encontrando un placer genuino en esos momentos simples y tranquilos de la rutina matutina. Su mente seguía recordando a Elena y la paz que sintió al hacer el pastel la noche anterior. Cuando dejó a los trillizos en la escuela, se dirigió nuevamente a la cafetería. Quería agradecer a Elena por haberla escuchado sin juzgar y, en el fondo, tenía la esperanza de seguir esa conversación que tanto alivio le había brindado. Al llegar, el cálido aroma a café y a pan recién horneado la envolvió de inmediato, como un abrazo que calmaba cualquier rastro de ansiedad. Elena la vio entrar y, con una sonrisa que transmitía complicidad, la invitó a sentarse en la misma mesa de la tarde anterior. Elena la observó por un instante en silencio, y después de un sorbo de café, le preguntó con una sencillez casi mágica cómo se sentía. Mariana no pudo evitar abrir su corazón. Le contó cómo, por primera vez en mucho tiempo, había hecho algo solo para ella y lo reconfortante que había sido ver su cocina impregnada de ese dulce aroma. Como si el acto de hornear le hubiera devuelto un poco de la paz que tanto necesitaba. Elena la escuchaba atentamente, sus ojos brillaban con una calidez que hacía sentir a Mariana segura y entendida. De pronto, Elena hizo una pausa, mirándola con un toque de curiosidad y un destello en su mirada. Con voz suave, le propuso una idea que resonó en el corazón de Mariana de una manera inesperada: ¿y si ese gusto por hornear lo compartes con otros? Quizás tengas ahí la oportunidad de algo nuevo. Las palabras de Elena flotaron en el aire, y por un instante, Mariana se quedó en silencio. ¿Abrir una panadería?
La idea le parecía tan lejana como imposible, pero al mismo tiempo despertaba una emoción que hacía mucho no sentía, la ilusión de crear algo propio, de encontrar un propósito más allá de las paredes de su hogar. Mariana miró sus propias manos, recordando la noche anterior, cuando con ellas había mezclado la harina, los huevos, el azúcar, y había sentido que, de alguna forma, estaba dándole forma a su propia esperanza. Con una sonrisa tímida, Mariana admitió que la idea le gustaba, pero que le daba miedo. Elena la escuchó con una sonrisa llena de comprensión y le respondió con palabras de aliento. Todos los comienzos son inciertos, pero la vida siempre recompensa a quien se atreve a soñar. No necesitas hacer todo de golpe, da un paso a la vez. Comienza aquí, con algo pequeño, y verás cómo los caminos se abren frente a ti. La semilla que Elena había plantado comenzó a germinar en el corazón de Mariana. Aquel sueño, que hasta entonces nunca había considerado, empezaba a crecer dentro de ella, tomando forma poco a poco. Elena le contó historias de otras mujeres que habían encontrado su camino a través de pequeñas iniciativas, mujeres que se habían atrevido a empezar desde cero y habían descubierto una fortaleza que ni sabían que tenían. Cada historia la llenaba de una sensación cálida y renovadora. Cuando Mariana salió de la cafetería esa mañana, el mundo a su alrededor parecía diferente, más lleno de posibilidades. Las palabras de Elena resonaban en su mente, y una idea, aún frágil pero latente, empezaba a ganar fuerza, abrir su propia panadería, un lugar donde pudiera compartir no solo sus recetas, sino también la paz que encontraba en cada bocado. Caminando hacia casa, Mariana imaginó cómo sería ese lugar, pequeñas mesas de madera, jarras de flores en cada rincón, y el aroma a pan y café llenando el ambiente, creando un espacio donde otros, como ella, pudieran encontrar consuelo en la sencillez. Por primera vez en mucho tiempo, el futuro no le parecía tan oscuro, al contrario, estaba lleno de colores y de sueños que ella misma podía construir. Mariana pasó los siguientes días con la mente llena de sueños y el corazón latiendo rápido cada vez que pensaba en la idea de su propia panadería. La emoción que sentía era como una luz en su interior, algo que le devolvía el entusiasmo por la vida y por los pequeños momentos que antes pasaban desapercibidos. Sin embargo, a medida que comenzaba a planear los detalles y a imaginar cómo haría realidad su sueño, también se dio cuenta de los desafíos que enfrentaría para ponerlo en marcha. Una mañana, después de dejar a los trillizos en la escuela, Mariana decidió dar un paseo por el centro de la ciudad en busca de inspiración y, con suerte, encontrar algún local que pudiera servir como el lugar para su panadería. A medida que caminaba por las calles, observaba los pequeños negocios, las cafeterías y los restaurantes que se llenaban de clientes. Sentía una mezcla de nervios y entusiasmo, preguntándose si algún día su propio negocio tendría ese tipo de ambiente animado y acogedor. Sin embargo, pronto descubrió que encontrar un lugar adecuado no sería tan fácil. Los pocos locales que estaban en alquiler eran caros, y el presupuesto de Mariana era limitado. La realidad le cayó encima como una nube gris, recordándole que ella no tenía los recursos ni la experiencia para llevar a cabo algo tan grande. La emoción inicial comenzó a desvanecerse lentamente, y el miedo y la duda tomaron su lugar. Esa noche, después de acostar a los niños, Mariana se sentó en la mesa de la cocina con un cuaderno viejo y una calculadora, decidida a hacer cuentas y entender mejor la situación. Comenzó a anotar los costos básicos, el alquiler de un local, los ingredientes, el equipo necesario y los pequeños detalles que harían de la panadería un lugar especial. A medida que iba sumando los números, su corazón se hundía cada vez más. La cifra final parecía enorme, inalcanzable para ella, y una sensación de frustración se apoderó de su pecho. Se quedó en silencio, mirando el cuaderno con una mezcla de desilusión y tristeza. Después de todo, ¿quién era ella para soñar tan en grande? Una mujer que acababa de salir de una relación complicada, sin ahorros suficientes, sin experiencia y con 3 hijos a quienes cuidar. La idea de la panadería, que días atrás había sido una fuente de alegría, comenzaba a parecerle un sueño ingenuo e imposible. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla mientras pensaba en todas las veces que había intentado hacer algo por sí misma y en cómo siempre parecía enfrentarse a obstáculos insuperables.
Justo en ese momento, el teléfono sonó, sacándola de sus pensamientos. Era Elena. Con su voz cálida y reconfortante, le preguntó cómo estaba y, sin saberlo, llegó en el momento exacto. Mariana dudó en responderle sinceramente, pero algo en la voz de Elena la hizo abrirse. Le contó todo, sus miedos, las dudas, la frustración de no poder costear un lugar y la sensación de que sus sueños eran imposibles. Elena la escuchó en silencio y, cuando Mariana terminó de hablar, le dijo algo que quedó grabado en su corazón: Mariana, ningún sueño es demasiado grande si lo llevas en el alma. Empieza con lo que tienes y donde puedas. Si la panadería que imaginas no es posible ahora, tal vez puedas empezar desde tu propia cocina. Haz pequeños pedidos, ve probando, y verás cómo el camino se va abriendo frente a ti. Esas palabras le devolvieron a Mariana un poco de esperanza. La idea de empezar desde su propia cocina parecía alcanzable, un primer paso que la acercaría a sus sueños sin necesidad de asumir un riesgo tan grande. Después de despedirse de Elena, volvió a mirar el cuaderno y, esta vez, anotó una nueva lista: ingredientes básicos para empezar con pequeñas recetas, utensilios que ya tenía en casa, y un plan para vender sus productos entre sus amigos y conocidos. Con un nuevo propósito en mente, cerró el cuaderno y se fue a dormir con una paz renovada. Sabía que el camino no sería fácil, pero, como Elena le había recordado, cada pequeño paso la acercaría a su sueño. Al día siguiente, se levantó temprano, con la determinación de empezar con lo que tenía, sin importar lo pequeño que fuera. A la mañana siguiente, Mariana se levantó con una determinación nueva y una ligera sensación de emoción. Decidió que, aunque comenzara desde su cocina, daría el mejor esfuerzo para que sus productos reflejaran el cariño y la dedicación que sentía al hornear. Los niños la observaron desde la mesa del desayuno mientras ella organizaba ingredientes y hacía listas detalladas. Con una sonrisa, uno de los trillizos le preguntó si estaban de fiesta, y Mariana, sin poder contener una risa suave, les dijo que, de alguna manera, sí lo estaban. Durante los días siguientes, Mariana dedicó cada momento libre a experimentar recetas y a perfeccionar cada detalle. Su pequeño departamento pronto se llenó de los aromas dulces de vainilla, canela y chocolate. Los vecinos que pasaban por el pasillo podían oler el perfume irresistible que emanaba desde su cocina, y algunos empezaron a acercarse, curiosos, preguntándole qué estaba haciendo. Mariana, llena de entusiasmo, comenzó a compartir muestras de sus productos con aquellos vecinos, quienes la animaron a seguir adelante. Así, los primeros comentarios positivos comenzaron a darle confianza. A pesar del buen comienzo, Mariana seguía enfrentándose a las limitaciones de su presupuesto. Para poder comprar ingredientes en mayores cantidades y utensilios que facilitaran la preparación, necesitaba una inversión inicial que aún no tenía. Aún así, su determinación permanecía firme, y cada noche se iba a dormir soñando con su panadería, imaginando cómo sería el lugar que algún día llamaría suyo. Fue en una de esas noches cuando, para su sorpresa, Elena apareció en su puerta. Mariana no se lo esperaba y, entre risas, la invitó a pasar. Elena traía en sus manos una bolsa de papel decorada con delicadeza, y al verla, los ojos de Mariana brillaron con una mezcla de sorpresa y gratitud. Elena se sentó a la mesa y, después de escuchar las últimas novedades de su amiga, le dijo con ternura que tenía algo especial para ella. Elena colocó la bolsa sobre la mesa y le pidió a Mariana que la abriera. Al hacerlo, encontró una hermosa libreta de recetas, con tapas de cuero grabadas y hojas gruesas, perfectas para escribir cada detalle de sus creaciones. Mariana sintió un calor en el pecho, una sensación de apoyo que iba más allá de lo material. Pero al levantar la libreta, se dio cuenta de que debajo de ella había un sobre cerrado. Elena, con una sonrisa tranquilizadora, le pidió que lo abriera. Al hacerlo, Mariana descubrió una cantidad de dinero suficiente para comprar los ingredientes y utensilios que tanto necesitaba. Mariana no pudo contener las lágrimas. Intentó agradecer a Elena, pero las palabras se atoraban en su garganta. Sabía que Elena no era una persona adinerada, cada peso en ese sobre era una muestra de sacrificio y de fe en ella. Elena, viendo su emoción, le tomó las manos y le dijo con firmeza que esto era solo un impulso,
una ayuda para empezar, y que confiaba plenamente en que Mariana no solo recuperaría ese dinero, sino que su panadería sería el éxito que ambas imaginaban. Esa noche, después de que Elena se despidió, Mariana permaneció un rato en silencio, asimilando el apoyo y el cariño de su amiga. Sabía que ya no estaba sola en esta aventura y que alguien creía en ella lo suficiente como para hacer ese sacrificio. En su corazón, una certeza comenzó a crecer. Tenía una responsabilidad, no solo con sus hijos ni consigo misma, sino también con Elena, quien había confiado en su capacidad de lograrlo. Al día siguiente, con el dinero del sobre, Mariana fue al mercado y compró ingredientes en mayor cantidad. Se permitió adquirir una batidora más grande y algunas bandejas que harían su trabajo más eficiente. Al volver a casa, sentía una emoción indescriptible, como si cada paso que daba la acercara un poco más a su sueño. La tarde la pasó horneando con renovado entusiasmo, y por primera vez se animó a recibir pedidos pequeños de algunos vecinos y conocidos. Uno de ellos, un hombre que trabajaba en una tienda cercana, le pidió docenas de galletas para un evento familiar. Mariana trabajó toda la noche en ese pedido, con una sonrisa de satisfacción en el rostro y la sensación de que, finalmente, estaba construyendo algo propio. Cuando entregó su primer pedido, recibió el pago con manos temblorosas, pero con el corazón lleno de gratitud. Cada moneda era la prueba de que su trabajo estaba siendo valorado y, más importante aún, de que su sueño estaba tomando forma. El pequeño negocio de Mariana comenzaba a ganar forma en su cocina, y con cada pedido que recibía, su entusiasmo crecía, pero también sus dudas. Las noticias de sus deliciosos pasteles y galletas se esparcieron rápidamente por el vecindario, y cada día más personas tocaban a su puerta, ansiosas por probar sus creaciones. Mariana sentía una mezcla de orgullo y nerviosismo con cada nuevo cliente. Aunque los cumplidos la llenaban de felicidad, también se encontraba lidiando con el temor de no estar a la altura de las expectativas crecientes. Un día, mientras preparaba un pastel para el cumpleaños de una vecina, Mariana se dio cuenta de que su cocina, que alguna vez fue un espacio familiar y acogedor, ahora estaba llena de ingredientes, recipientes y bandejas en cada rincón. El caos que había invadido su hogar la hizo preguntarse si realmente estaba preparada para manejar un negocio de esta magnitud. Los trillizos la observaban con curiosidad, y aunque a veces ayudaban a decorar galletas o probaban el glaseado, Mariana sabía que el espacio estaba lejos de ser ideal para conciliar su vida familiar y su emprendimiento. Mientras decoraba el pastel, Mariana sentía que cada flor de azúcar que colocaba en la cubierta llevaba consigo una mezcla de emociones. En su mente comenzaban a surgir preguntas que antes no se había permitido formular. ¿Realmente podría convertir este proyecto en algo sostenible? ¿Estaría sacrificando el tiempo con sus hijos y el orden de su hogar? ¿Valía la pena seguir adelante si cada paso significaba un desafío nuevo e inesperado? Esa misma tarde, Mariana recibió un pedido grande. Un cliente de una oficina cercana, que había escuchado sobre sus pasteles, le pidió una variedad de postres para una reunión especial. Aunque se sintió halagada, también sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho. Esa noche, después de acostar a los niños, se sentó en la mesa de la cocina rodeada de ingredientes y recetas, sin saber por dónde comenzar. El pedido era mucho más grande que lo que había manejado hasta entonces, y, por un momento, se sintió completamente abrumada. Fue en ese instante cuando recordó las palabras de Elena: da un paso a la vez. Inspirada por esa sencilla frase, Mariana respiró profundo y decidió dividir el trabajo en partes pequeñas. Planeó cuidadosamente cada postre, organizando las horas y los pasos a seguir. Con cada etapa que completaba, sentía que sus nervios se calmaban y que la ansiedad se convertía en una concentración férrea. Los días siguientes fueron una maratón de trabajo, y aunque estaba agotada, logró completar el pedido a tiempo. Cuando el cliente recogió los postres, le agradeció con una sonrisa genuina, asegurándole que sus compañeros estarían encantados con el toque casero y único que Mariana ponía en cada pastel. Ella se quedó en silencio por un momento, sorprendida por la satisfacción en el rostro de aquel cliente, y sintió que todo su esfuerzo había valido la pena. Sin embargo, después de que se fue, la cocina quedó en un desorden absoluto.
Había montañas de platos y utensilios por lavar, y el cansancio físico finalmente comenzó a pasarle factura. Mariana se recostó en la silla, mirando su espacio lleno de huellas de harina y restos de azúcar glass, preguntándose si realmente estaba dispuesta a continuar. El sueño de la panadería parecía más demandante y agotador de lo que había imaginado, y aunque la satisfacción era inmensa, también lo era el cansancio. Justo en ese momento, como si el destino lo hubiera planeado, Elena tocó a la puerta. Mariana la miró con una mezcla de sorpresa y alivio. Elena entró y, al ver la expresión en el rostro de su amiga y el desorden en la cocina, no hizo preguntas. En cambio, se arremangó y comenzó a lavar los platos en silencio, mientras Mariana la observaba con gratitud. Ambas trabajaron juntas en silencio, compartiendo miradas y sonrisas cómplices, mientras el sonido del agua y el clink de los platos llenaban la cocina. Después de un rato, Elena rompió el silencio y le dijo, a veces, lo que más vale la pena requiere trabajo duro y sacrificio. No tienes que hacerlo sola, Mariana. Permítete pedir ayuda cuando lo necesites. Esa frase, tan simple y llena de verdad, fue un bálsamo para Mariana. Comprendió que no había necesidad de cargar con todo el peso sola y que, al igual que Elena, otras personas también estarían dispuestas a apoyarla si lo permitía. Al final de esa noche, con la cocina limpia y el corazón un poco más ligero, Mariana decidió que no dejaría que las dudas la detuvieran. Su sueño aún estaba en proceso, y aunque los obstáculos eran reales, también lo eran su pasión y su deseo de seguir adelante. El negocio de Mariana crecía poco a poco, y con cada pedido que entregaba, sentía como su sueño de una panadería propia se volvía más real. A pesar de las dudas iniciales, la clientela continuaba aumentando, y los comentarios positivos de sus vecinos y conocidos la llenaban de orgullo. Sin embargo, también notaba las limitaciones de trabajar desde su cocina. Con el paso de los días, su pequeño hogar se había convertido en un taller improvisado, y no había superficie libre que no estuviera cubierta de harina, azúcar glass o bandejas de horno. Una tarde, mientras mezclaba masa para otro pedido, una idea empezó a formarse en su mente. Imaginó cómo sería tener un lugar propio, un espacio más grande donde pudiera trabajar sin interrumpir la vida de sus hijos y donde pudiera recibir a sus clientes. Mariana suspiró, y por un momento, el sonido del batido de la masa se mezcló con sus pensamientos de expansión. Podía visualizar las paredes de colores suaves, los estantes llenos de pan recién horneado y la alegría de ver a sus hijos entrar, llenos de orgullo, a un espacio que podrían llamar suyo. Esa noche, después de acostar a los trillizos, se sentó con Elena en su sala, quien, como cada semana, había ido a visitarla para ponerse al día y ofrecerle su ayuda incondicional. Mariana decidió compartir sus pensamientos y, con una mezcla de emoción y miedo, le confesó a Elena su deseo de abrir una panadería real, un lugar donde pudiera expandir su negocio sin las limitaciones de su cocina. Elena la escuchaba en silencio, con una sonrisa de orgullo que se reflejaba en sus ojos. Cuando Mariana terminó de hablar, Elena asintió y le respondió, Mariana, tu sueño merece ser escuchado. Ya has demostrado que puedes manejar todo esto desde casa, imagina lo que lograrías si tuvieras el espacio adecuado. Tal vez sea hora de dar el siguiente paso. Sus palabras llenaron a Mariana de valentía, y, al mirarla, sintió que esa expansión no era solo un sueño distante, sino una posibilidad al alcance de su esfuerzo y dedicación. Decidieron salir al día siguiente para explorar posibles locales en el barrio. La idea de caminar juntas y buscar el lugar ideal era algo que entusiasmaba a ambas. A la mañana siguiente, los niños se quedaron con una vecina, y Mariana y Elena recorrieron el vecindario con ojos nuevos, buscando un sitio que pudiera convertirse en el hogar de su panadería. La búsqueda no fue sencilla. Los primeros locales que visitaron eran demasiado caros, y otros estaban en condiciones poco ideales. Cada espacio rechazado parecía sumarse a una sensación de frustración, y aunque Mariana intentaba mantener el ánimo, comenzaba a sentirse desanimada. Cuando el día estaba por terminar, Elena señaló un pequeño local en una calle tranquila, casi escondido entre dos edificios. No era grande ni lujoso, pero algo en su aspecto modesto y acogedor llamó la atención de ambas. Entraron, y Mariana sintió una conexión instantánea con el lugar.
Las paredes, aunque necesitaban pintura, eran amplias y acogedoras, y el espacio tenía una pequeña cocina que, con un poco de trabajo, podría adaptarse perfectamente a sus necesidades. Además, la calle era tranquila y familiar, ideal para atraer a clientes del vecindario. Mariana recorrió el local en silencio, imaginando cada rincón lleno de sus pasteles y panés, y sintió como una sonrisa le iluminaba el rostro. La propietaria del local, una mujer amable de nombre Rosario, las recibió con entusiasmo. Al escuchar los planes de Mariana, Rosario sonrió y, como si comprendiera lo que significaba para ella, le ofreció condiciones accesibles para alquilar el espacio. Mariana sintió que el destino estaba de su lado. Rosario le explicó que el local había sido una tienda de abarrotes en el pasado y que tenía un valor sentimental para ella, por lo que prefería rentarlo a alguien que realmente lo apreciara y cuidara. Mariana salió del local con el contrato de renta en las manos y un nudo en la garganta. Elena la abrazó fuerte, y ambas compartieron un momento de emoción que no necesitaba palabras. Sabían que esto era solo el principio, pero también que cada paso las acercaba más al sueño que juntas habían imaginado. Esa noche, Mariana se quedó despierta hasta tarde, haciendo planes y escribiendo ideas para su panadería. Pensó en el nombre, en los productos que ofrecería y en el ambiente que quería crear. La idea de un espacio donde los vecinos pudieran disfrutar de un buen pan y un café le llenaba de alegría. Imaginaba a sus hijos ayudándola en el mostrador y a Elena visitándola cada mañana como una fiel clienta y amiga. Finalmente, cuando cerró su cuaderno, sintió una paz que no había sentido en mucho tiempo. Sabía que la ruta sería complicada y que los obstáculos no desaparecerían, pero también comprendía que cada paso dado había fortalecido su espíritu y le había enseñado a confiar en sí misma. Estaba lista para convertir ese local en algo mucho más que una panadería. Sería el lugar donde los sueños se hornearían junto al pan, un hogar lleno de esperanza y amor. Los días siguientes a la firma del contrato fueron una mezcla de emoción y agotamiento para Mariana. Pasaba las mañanas comprando materiales y utensilios de cocina, y las tardes limpiando y preparando el pequeño local que pronto se convertiría en su panadería. Sus hijos, cada día más entusiasmados, la ayudaban con los detalles decorativos, pintando pequeñas macetas y colocando flores en las ventanas. El sueño estaba tomando forma, y el esfuerzo, aunque extenuante, la llenaba de una energía que no recordaba haber sentido en años. Sin embargo, una tarde, mientras organizaba las primeras cajas de harina y azúcar en el nuevo mostrador, algo inesperado sucedió. Sonó la campanilla de la puerta, y al girarse, Mariana se encontró cara a cara con Raúl, el hombre que un día había sido su compañero, el padre de sus hijos, y cuya ausencia había dejado cicatrices profundas en su vida. Raúl entró con una expresión seria, su rostro mostrando un cansancio distinto al de otros tiempos. Mariana sintió una mezcla de emociones al verlo, una punzada de dolor en el pecho, pero también una serenidad nueva que no habría esperado sentir. Con voz baja y mirada tímida, él le pidió unos minutos para hablar, y, después de unos segundos de duda, Mariana accedió. Raúl no estaba ahí para discutir ni exigir, sino que su presencia parecía tener un propósito diferente, uno que ella aún no comprendía. Se sentaron en una de las mesas vacías, donde algún día se sentarían sus futuros clientes, y durante un rato, el silencio pesó entre ellos. Finalmente, él rompió el silencio con una voz casi inaudible, reconociendo que había cometido errores graves, errores que le habían costado su familia y la paz que una vez tuvieron juntos. Raúl, con los ojos ligeramente empañados, admitió que el tiempo lejos de sus hijos y de Mariana le había hecho comprender que había perdido algo invaluable, algo que jamás podría reemplazar. Mariana escuchaba sin interrumpir, recordando el dolor que había sentido, la decepción y los días oscuros que vivió tras la separación. Sin embargo, a medida que Raúl hablaba, algo en su voz, en la vulnerabilidad que mostraba, le hizo ver que no era el mismo hombre que se había marchado tiempo atrás. Mariana sabía que el perdón era una puerta hacia la paz, no solo para él, sino para ella misma, y sintió que, de alguna forma, ya había aprendido a soltar gran parte de la amargura que había cargado durante tanto tiempo.
Raúl, con lágrimas contenidas, le pidió perdón, no esperando una reconciliación romántica, sino buscando reparar el vínculo con sus hijos y ofrecerle a ella la paz que tanto le había arrebatado con sus errores. Mariana respiró profundamente antes de hablar. Le dijo que aceptaba su disculpa, que le ofrecía el perdón que él buscaba, pero que su vida ahora había tomado un rumbo diferente, un rumbo que no giraba en torno a él ni a los sueños que alguna vez compartieron. Le agradeció el reconocimiento de sus errores y su sinceridad, pero le dejó claro que el perdón no implicaba un regreso ni una promesa de reconciliación amorosa. Raúl asintió con respeto y una aceptación silenciosa, entendiendo las palabras de Mariana y sin intentar cambiar lo que ella había decidido. Se dio cuenta de que, aunque sus caminos ya no se cruzaban de la misma manera, ambos compartían un lazo inquebrantable, sus hijos. Mariana le dijo que siempre sería bienvenido en la vida de los trillizos y que ambos tenían la responsabilidad de construir un ambiente seguro y armonioso para ellos. La conversación, aunque cargada de emociones, terminó en una nota de paz y de respeto mutuo, dejando atrás la tensión que alguna vez los dividió. Antes de irse, Raúl observó el local y le dedicó una sonrisa, con una mezcla de admiración y melancolía en sus ojos. Mariana, aún procesando todo lo que había ocurrido, lo acompañó hasta la puerta. En el umbral, él le deseó éxito, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que había puesto en ese nuevo proyecto. Mariana, con un leve asentimiento, sintió que una nueva etapa se abría en su vida, una que ya no incluía el resentimiento ni el peso de lo que una vez fue. Cuando Raúl se fue, Mariana permaneció unos minutos en silencio, observando el espacio vacío, sintiendo que una página de su historia finalmente se había cerrado. En su corazón había una mezcla de alivio y libertad. Sabía que, de alguna manera, el perdón que había ofrecido a Raúl era también un regalo para ella misma, una forma de liberarse de las cadenas invisibles que el rencor había creado a su alrededor. Y con esa paz, regresó a sus tareas, continuando con la organización de su panadería, su sueño personal, sintiendo que, finalmente, había logrado dejar el pasado atrás. Después de la partida de Raúl, Mariana sintió una paz interior que hacía tiempo no experimentaba. La charla que habían tenido había sido, para ambos, como abrir una herida cuidadosamente para dejarla sanar, permitiendo que el dolor finalmente se disipara en lugar de acumularse en silencio. En su corazón, Mariana sentía que aquella conversación había sido un acto de cierre, el final de un ciclo que por fin quedaba en el pasado. Sabía que ahora estaba en un nuevo punto de partida, un lugar desde el cual, con la carga del resentimiento por fin liberada, podía enfocarse en lo que realmente importaba, sus hijos, su panadería y ella misma. Durante las semanas siguientes, Mariana continuó preparando el local con una energía renovada. Cada rincón de su pequeña panadería llevaba el toque de su propio esfuerzo y cariño. Pintó las paredes con colores cálidos y acogedores, decoró las ventanas con las macetas pintadas por sus hijos y dedicó horas a elegir cada detalle, desde las tazas hasta los manteles. Su espacio estaba tomando forma, y cada elemento que añadía parecía cargar de amor y esperanza a esas paredes. Un viernes por la tarde, después de horas de trabajo, Mariana decidió sentarse frente a la gran ventana del local, observando cómo el atardecer pintaba el cielo de tonos dorados y rosados. Mientras sorbía una taza de café, sus pensamientos volvían a la charla con Raúl. Recordaba su expresión, su voz quebrada y las palabras que, en un momento, le habían parecido imposibles de escuchar. Pero ahora, cada recuerdo era como un susurro lejano, sin dolor, sin la carga de la angustia que antes lo acompañaba. Había comprendido que el perdón no solo era un regalo que le daba a él, sino un regalo para sí misma, una forma de dejar atrás un peso que, hasta entonces, había sido una carga constante y silenciosa. Esa misma tarde, mientras continuaba contemplando el atardecer, Elena llegó para visitarla. Mariana, con una sonrisa serena, la invitó a sentarse junto a ella y le ofreció una taza de té. Elena, observando el rostro de su amiga, notó algo diferente en ella, una tranquilidad y una luz que no había visto antes. Mariana, con una sinceridad profunda, le habló de la visita de Raúl, de la conversación y de la sensación de paz que ahora llevaba en el corazón. Elena la escuchó en silencio, sosteniendo su mano con un gesto de apoyo y cariño.
Elena le confesó que la admiraba profundamente, que perdonar y soltar no era una tarea fácil, pero que era un acto de amor propio y fortaleza. Mariana, agradecida, le respondió que, al soltar su dolor y su resentimiento, había encontrado la libertad para mirar hacia adelante sin ataduras. Con el corazón abierto para recibir nuevas experiencias y con la mente enfocada en construir una vida llena de propósito. A medida que hablaban, un par de vecinas entraron al local y, al verlas, ambas se levantaron para darles la bienvenida. Las mujeres, curiosas por el progreso de la panadería, elogiaron la decoración y le pidieron a Mariana que les contara más sobre el tipo de pan y postres que vendería. Mariana les mostró el menú que había diseñado a mano, lleno de recetas caseras, y compartió con ellas la historia de cada uno de los productos. Las vecinas, encantadas, le prometieron que serían sus primeras clientas cuando finalmente abriera las puertas y se ofrecieron a ayudarla a correr la voz en el barrio. Esa noche, después de cerrar la puerta del local, Mariana se quedó mirando el espacio iluminado y en silencio, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había alcanzado. Ya no tenía el corazón dividido entre el pasado y el presente, se había liberado de los sentimientos que la mantenían prisionera de una historia que ya no era suya. Y con esa paz renovada, sintió que el perdón a Raúl había sido el último paso para convertirse en la mujer que siempre había querido ser, una mujer fuerte, libre y dueña de su propio destino. Mientras regresaba a casa, la noche se desplegaba serena y Mariana se sentía como si fuera parte de esa calma. Ahora, la panadería estaba lista para abrir sus puertas, y ella, para empezar una nueva vida. En su mente, cada detalle estaba claro, y en su corazón ya no había rencor, solo espacio para la esperanza y el amor. Sabía que el camino no sería fácil, pero, por primera vez en mucho tiempo, sentía que lo tenía todo para enfrentarlo. La mañana del tan esperado día de apertura llegó envuelta en una emoción palpable. Mariana se levantó antes del amanecer, sintiendo la misma emoción de un niño en la víspera de un evento especial. Se arregló cuidadosamente, usando un delantal blanco recién planchado y una pequeña rosa de tela que los trillizos le habían hecho como adorno. Con el corazón latiendo a un ritmo acelerado, preparó un desayuno ligero para los niños y los dejó bajo el cuidado de Elena, quien, como siempre, se había ofrecido a ayudar. Ese día sería crucial para la nueva etapa de su vida. Al llegar a la panadería, Mariana se quedó unos segundos frente a la puerta, respirando profundamente y observando su pequeño pero hermoso espacio. Las mesas estaban adornadas con flores frescas, las vitrinas resplandecían con los pasteles y panes que había horneado durante la madrugada, y el aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, envolviendo el lugar en una atmósfera cálida y acogedora. Con cada detalle en su lugar, sentía que su sueño finalmente se materializaba. A las 9 en punto, la campanilla de la puerta sonó y sus primeros clientes comenzaron a entrar. Eran vecinos, amigos y conocidos que habían escuchado del nuevo lugar y que querían mostrarle su apoyo. La panadería rápidamente se llenó de risas, conversaciones y rostros conocidos, y Mariana, aún nerviosa pero feliz, atendía a cada persona con dedicación, compartiendo con orgullo las historias detrás de cada receta. Sentía como la adrenalina de la emoción y la satisfacción de cada sonrisa le daban una energía que la mantenía en movimiento, a pesar de las pocas horas de sueño. Entre la multitud, Mariana notó a Elena, quien observaba la escena con una sonrisa de inmenso orgullo. Cuando por fin pudo acercarse a ella, Elena la abrazó fuerte y le susurró al oído: «Este lugar refleja toda la fuerza y el amor que has puesto en él. Eres una inspiración, Mariana». Mariana, conmovida, le agradeció por todo el apoyo incondicional que le había dado desde el primer día, recordando cada conversación, cada consejo y cada momento en el que Elena había estado a su lado. Mientras atendía a los clientes, un hombre de aspecto reservado y traje formal se acercó al mostrador y le hizo un pedido grande. Mariana, sin reconocerlo al principio, lo atendió como a cualquier otro cliente. Sin embargo, después de unos minutos, notó que él la observaba con una sonrisa amistosa y cierta familiaridad. Al entregarle su pedido, él le explicó que trabajaba en una empresa cercana y que había escuchado comentarios maravillosos sobre su panadería. Sorprendida y agradecida, Mariana sonrió y le ofreció un panecillo extra como muestra de bienvenida, lo cual él aceptó con gusto.
Durante los días siguientes, el cliente, de nombre Miguel, comenzó a visitar la panadería de forma regular. Se detenía unos minutos para conversar y siempre elogiaba el ambiente y los productos de Mariana. Aunque ella estaba ocupada en su trabajo, sentía una conexión especial en sus conversaciones con él, como si una amistad genuina y sin pretensiones se estuviera gestando en esos encuentros breves pero agradables. Miguel, con el tiempo, le compartió que también había comenzado desde cero en su carrera y que entendía perfectamente el esfuerzo y la valentía que se necesitaban para abrir un negocio propio. Mariana, al escuchar su historia, sintió una simpatía inesperada. Compartían una comprensión mutua de los sacrificios y los desafíos de emprender, y sus charlas se convertían en una pausa agradable en su día. Un momento en el que podía relajarse y sentirse escuchada por alguien que la comprendía de manera auténtica. Una tarde, Miguel notó la dedicación que Mariana le ponía a cada detalle y le preguntó si alguna vez había considerado expandir su panadería o abrir una segunda sucursal en otra parte de la ciudad. Mariana, sorprendida por la pregunta, rió suavemente y le explicó que para ella, la panadería era más que un negocio, era un lugar donde sus sueños y su amor por el arte de hornear tomaban vida. Un espacio donde se sentía en paz. La idea de expandirse la intimidaba un poco, pero Miguel, con una sonrisa amable, le sugirió que pensara en ello como una posibilidad a futuro, algo que no debería descartarse. Esa sugerencia dejó una pequeña chispa de ilusión en el corazón de Mariana. Miguel no solo la animaba a seguir adelante, sino que parecía ver en ella un potencial que ella misma apenas estaba empezando a reconocer. Con el paso de los días, su presencia se convirtió en un recordatorio de que podía soñar en grande, y aunque ese sueño de expansión aún era lejano, sentía que no debía cerrarse a las oportunidades. Al finalizar la primera semana de apertura, Mariana se dio cuenta de que su vida había cambiado de una manera que nunca habría imaginado. Los desafíos seguían presentes, pero ahora se sentía respaldada por una comunidad que la apoyaba y por personas como Elena y Miguel, quienes le daban fuerzas y le recordaban que siempre había nuevos horizontes por explorar. Al cerrar la panadería esa noche, Mariana miró el espacio vacío con una mezcla de cansancio y satisfacción. Sus hijos, que la acompañaban en ese momento, la rodearon con sus pequeños brazos y le dijeron que estaban orgullosos de ella, que la panadería era el mejor lugar del mundo. Mariana sonrió, y en ese instante, comprendió que cada sacrificio, cada duda y cada desafío habían valido la pena. Con el éxito de su primera semana de apertura, la vida de Mariana tomó un ritmo nuevo y emocionante. La panadería se había convertido en un pequeño centro de reunión para los vecinos, y cada día se sentía más integrada en la comunidad. Los clientes la saludaban con una sonrisa, algunos ya llegaban con pedidos especiales, y el aroma de sus productos recién horneados se esparcía por la calle, atrayendo a curiosos y llenando el vecindario de una calidez especial. Sin embargo, con el éxito llegaron también nuevos desafíos. Mariana sabía que el bienestar de sus hijos siempre estaba primero, y, al ver que sus jornadas en la panadería eran largas, sintió la necesidad de establecer una rutina que permitiera armonizar su vida familiar con el negocio. Raúl, quien había mostrado un interés genuino en estar más presente en la vida de los trillizos, también parecía dispuesto a colaborar en esta nueva dinámica. Después de su emotiva conversación, ambos habían logrado comunicarse con respeto y madurez, y Raúl empezó a involucrarse de forma más constante, recogiendo a los niños de la escuela algunos días y pasando tiempo de calidad con ellos. Una tarde, mientras Mariana cerraba la panadería, Raúl llegó con los niños. Los trillizos entraron corriendo con risas y gritos de entusiasmo, llenando el espacio de una alegría pura y sincera. Raúl se acercó y le comentó, con una sonrisa tímida, que los niños insistían en ir a la panadería antes de ir a casa. Mariana, agradecida por el gesto, les ofreció a los tres pequeños un pastelito recién hecho, y los observó disfrutar de sus bocados con sonrisas que iluminaron su corazón. Aquel momento, en el que todos estaban juntos y en paz, fue un recordatorio de lo lejos que había llegado. Habían pasado de ser una familia rota a construir una nueva dinámica donde, aunque el amor romántico se había desvanecido, prevalecía el respeto y el cariño por el bienestar de sus hijos. Con el tiempo, los fines de semana se volvieron una oportunidad para que los niños experimentaran la vida en la panadería.
Les encantaba ayudar a Mariana en tareas sencillas como organizar las servilletas, limpiar las mesas o colocar las galletas en las vitrinas. Cada uno mostraba una fascinación especial por un área distinta. Pablo amaba contar los productos y arreglar los estantes. Sofía, creativa como su madre, se dedicaba a decorar con pequeñas flores de tela y lazos de colores, y Diego, siempre curioso, hacía preguntas sobre las recetas y quería aprender el arte de amasar el pan. Mariana sonreía cada vez que veía el entusiasmo de sus hijos y se sentía inmensamente agradecida por la oportunidad de compartir su pasión con ellos. Incluso Raúl, en un par de ocasiones, se ofreció a ayudar con tareas de mantenimiento en la panadería, y aunque su presencia era ocasional y discreta, su esfuerzo no pasó desapercibido. Mariana observaba cómo sus hijos disfrutaban de la nueva dinámica familiar, y eso le daba la certeza de que habían tomado el camino correcto, uno basado en la estabilidad y el amor incondicional. Elena, fiel amiga y apoyo incondicional, también continuaba siendo una figura importante para Mariana y los niños. Solía llevarlos a pasear al parque mientras Mariana atendía la panadería o los ayudaba con sus tareas. Para ellos, Elena no era solo la amiga de su madre, era como una abuela cariñosa, alguien en quien podían confiar y buscar consuelo. Su presencia en sus vidas era un pilar de alegría y tranquilidad. Un sábado, mientras el sol comenzaba a caer y la panadería cerraba, Miguel entró para comprar su café habitual. Al ver a los niños ayudando a Mariana en las tareas de cierre, se unió a ellos en la limpieza de las mesas y, entre risas y bromas, compartió algunas historias de su propio trabajo. Mariana observó cómo Miguel se llevaba bien con los niños y cómo ellos lo aceptaban con naturalidad. La complicidad que había surgido entre ella y Miguel se estaba expandiendo hacia sus hijos, quienes lo recibían con una mezcla de curiosidad y alegría. Cuando finalmente terminaron las labores de cierre, Miguel, con una sonrisa sincera, les propuso llevarlos a todos a una heladería cercana para celebrar el buen trabajo de la semana. Los niños, emocionados, brincaron de alegría y miraron a su madre en busca de aprobación. Mariana, conmovida por el gesto, aceptó y se unió a ellos, agradecida de tener ese momento de sencillez y felicidad. Al caminar juntos por las calles iluminadas por las farolas, escuchaba las risas de sus hijos, las conversaciones amables entre Miguel y Raúl, y sentía una paz que nunca habría imaginado posible. Esa noche, al volver a casa, Mariana reflexionó sobre la familia que habían formado, una familia poco convencional, pero unida por el respeto, la confianza y el amor. Cada uno de ellos jugaba un papel fundamental en la vida de los niños, y todos, en conjunto, estaban construyendo una red de apoyo en la que sus hijos podían crecer rodeados de cariño y estabilidad. Con el corazón lleno de gratitud, Mariana comprendió que había alcanzado algo mucho más grande que un negocio exitoso. Había logrado construir un hogar donde cada uno de los miembros de su vida, desde sus hijos hasta sus amigos, encontraba un lugar especial. Y así, esa noche, cuando los niños se quedaron dormidos, se permitió cerrar los ojos con una paz profunda, sabiendo que el amor tenía muchas formas y que, en cada una de ellas, había encontrado la fuerza para seguir adelante. Con el paso de los días, la vida de Mariana y sus hijos seguía avanzando en un equilibrio armonioso. La panadería había encontrado su lugar en el corazón de la comunidad, y la rutina que Mariana había establecido permitía que el negocio y su vida familiar coexistieran en una paz que antes parecía inalcanzable. Sin embargo, esa estabilidad no estuvo exenta de desafíos, y pronto un nuevo dilema familiar surgió, uno que Mariana no había previsto. Una tarde, al recoger a los trillizos de la escuela, Mariana notó que Sofía tenía el rostro triste y evitaba la mirada de sus hermanos. Al llegar a casa, intentó hablar con ella, pero la pequeña, con un suspiro, respondió con evasivas y se refugió en su habitación. Mariana, preocupada, no insistió de inmediato, pero la incertidumbre la acompañó durante toda la tarde, hasta que más tarde, al darle la cena, Sofía rompió el silencio. Con la cabeza baja y una voz apenas audible, Sofía confesó que un compañero de clase le había preguntado por qué su papá no vivía con ellos y por qué su familia era tan rara. La pregunta del niño había sembrado una confusión en Sofía que ahora le dolía y, con lágrimas en los ojos, le confesó a su madre que a veces también le gustaría tener una familia normal, como la de sus amigos. Mariana sintió como el corazón se le encogía al escuchar esas palabras.
Sabía que esta pregunta, algún día, iba a llegar, pero no imaginó lo difícil que sería enfrentarla. Mariana se tomó un momento para abrazar a su hija y consolarla, pero en su mente comenzaba a armar las palabras que debía decir, aquellas que ayudarían a Sofía a comprender que su familia, aunque distinta, era tan especial y completa como cualquier otra. Esa noche, después de que los niños se acostaron, Mariana se quedó pensando en cómo podía abordar el tema de una manera que todos ellos pudieran entender. Al día siguiente, decidió reunir a los 3 pequeños en la mesa de la panadería después de la escuela. Los niños la miraban con curiosidad, sabiendo que su madre quería hablarles de algo importante. Con una sonrisa suave, Mariana les explicó que su familia no era como las de muchos de sus amigos, pero que eso no la hacía menos hermosa ni valiosa. Con paciencia, les recordó que aunque su papá y ella ya no vivían juntos, ambos los amaban profundamente y que siempre estarían ahí para ellos. Les habló de cómo su familia estaba hecha de muchas personas que los querían, su papá, Elena, y hasta Miguel, quien se había convertido en un amigo cercano y que, en sus visitas a la panadería, también mostraba un cariño sincero hacia ellos. Pablo, siempre curioso, preguntó si eso significaba que tener una familia diferente estaba bien. Mariana, con una sonrisa cálida y los ojos brillantes, le aseguró que una familia no estaba definida por las reglas o las ideas de otros, sino por el amor y el cuidado que todos se ofrecían entre sí. Les dijo que el cariño y la paz que ellos sentían en su hogar eran lo más importante y que, sin importar la forma que tomara, su familia siempre estaría unida. A medida que hablaba, sus hijos escuchaban en silencio, asimilando cada palabra. Finalmente, Sofía, con el rostro más relajado, tomó la mano de su madre y le dijo que entendía y que se sentía afortunada de tener una familia tan especial. Mariana sintió una paz profunda al ver que sus hijos comprendían y aceptaban lo que ella les estaba explicando. Era como si, con esas palabras, hubiese cerrado una herida antes de que pudiera abrirse por completo. Esa noche, Mariana llamó a Raúl para compartir lo sucedido y para asegurarse de que él también les reafirmara a los niños su compromiso con ellos. Raúl, al escucharla, se mostró comprensivo y le agradeció por haber tenido esa conversación tan necesaria. Le aseguró que él también haría todo lo posible por demostrarles a los niños que, aunque su situación fuera diferente, seguían siendo una familia, y que ellos siempre contarían con su apoyo y amor. Esa misma semana, Raúl se acercó más a los niños, no solo con palabras, sino también con acciones, involucrándose más en sus actividades escolares y pasando más tiempo con ellos. Los pequeños empezaron a ver a sus padres como una unidad estable, aun cuando vivían en hogares distintos. Con el tiempo, comprendieron que la familia que tenían era única, y esa unicidad era lo que la hacía tan especial. Para Mariana, aquel desafío había sido un recordatorio de que, aunque habían logrado mucho, la construcción de una familia sana y feliz era un trabajo continuo, lleno de momentos de reflexión y de amor profundo. Sentía que había dado un paso importante, no solo para sus hijos, sino también para ella misma, demostrando que las diferencias que antes la atemorizaban eran, en realidad, los lazos que los unían en algo más fuerte y verdadero. Las semanas continuaron avanzando con el ritmo tranquilo y alegre que la nueva vida de Mariana había traído consigo. La panadería se convertía cada día más en un punto de encuentro familiar y en un lugar donde Mariana sentía que sus sueños habían encontrado raíces. Pero lo que le daba más satisfacción era ver cómo sus hijos se adaptaban a esta nueva dinámica. Gracias a la conversación sincera que habían tenido sobre su familia, los pequeños empezaron a comprender que la estructura de su hogar era única y especial. En este proceso de aprendizaje y crecimiento, hubo una presencia constante que fue fundamental para todos, Elena, la fiel amiga de Mariana. Para los trillizos, Elena no era solo una amiga de su madre, era una figura familiar, alguien en quien podían confiar y con quien compartían muchos momentos felices. La consideraban como una abuela cariñosa, alguien que siempre estaba dispuesta a escucharlos, a jugar con ellos y a ofrecerles consuelo cuando lo necesitaban. Los fines de semana, era común ver a los niños tomar de la mano a Elena y guiarla hacia la plaza del barrio, donde solían pasar las tardes jugando bajo su mirada amorosa y atenta. Elena no solo acompañaba a los niños, también había sido un pilar esencial para Mariana.
Recordaba todos los momentos en los que había estado a su lado, desde los primeros días difíciles después de la separación con Raúl, hasta las noches largas de planificación y preparación para abrir la panadería. Elena había sido su refugio y su apoyo, y Mariana sabía que sin ella, su vida no habría sido la misma. Ahora, con la panadería establecida y una nueva rutina en marcha, Mariana sentía la gratitud crecer en su pecho cada vez que veía la bondad de Elena reflejada en la forma en que cuidaba y amaba a sus hijos. Un sábado por la tarde, mientras la panadería estaba particularmente concurrida, Mariana notó que Elena había llegado acompañada de los niños. Los tres corrían de un lado a otro, entusiasmados y felices, mientras Elena los observaba con una sonrisa tranquila. Mariana, a pesar del ajetreo, se acercó a saludarla y le ofreció una taza de té. Elena, siempre dispuesta a ayudar, se puso el delantal y comenzó a atender a los clientes junto a Mariana, mientras los niños repartían servilletas y saludaban a los clientes con una energía contagiosa. Cuando el flujo de personas disminuyó y la panadería quedó en silencio, Mariana y Elena se sentaron en una de las mesas, rodeadas de ese agradable aroma a pan recién horneado. Con el rostro iluminado por la luz suave del atardecer, Mariana le confesó a Elena cuánto significaba para ella su apoyo incondicional y cómo había llegado a verla no solo como una amiga, sino como una parte importante de su familia. Elena, conmovida, le tomó las manos y le habló con una dulzura que solo alguien con un corazón tan generoso podía expresar. Querida Mariana, comenzó Elena con su voz suave y amorosa, la vida me ha enseñado que la familia se elige y se construye. Ver cómo has luchado y salido adelante ha sido para mí un regalo, y ver cómo tus hijos te admiran es algo que no tiene precio. No tienes que agradecerme por estar aquí, estar a tu lado y al de estos niños hermosos es un privilegio. Mariana sintió como una lágrima de emoción rodaba por su mejilla. En ese momento, algo en su interior le dijo que tenía que hacer algo especial para demostrarle a Elena cuánto significaba para ella. La miró con una sonrisa cómplice y le propuso algo que sorprendió a su amiga, le pidió ser la madrina de sus hijos. Mariana sentía que no había nadie más adecuado para ese papel, Elena era la persona que, sin reservas, había estado con ellos en cada paso, cuidando y guiando tanto a ella como a sus pequeños. Elena, visiblemente emocionada, aceptó la propuesta con una mezcla de lágrimas y risas. La idea de ser oficialmente la madrina de los trillizos le llenaba el corazón de alegría. En ese instante, los niños, que observaban la escena desde un rincón, se acercaron curiosos, y Mariana les explicó, con palabras llenas de amor, lo que significaba que Elena fuera su madrina. Al escuchar la noticia, los pequeños abrazaron a Elena con fuerza, dándole besos y gritándole «madrina», con una alegría contagiosa que llenó la panadería de risas y emoción. A partir de ese día, los niños comenzaron a llamar a Elena madrina con un orgullo especial, y ella, con su espíritu generoso y amoroso, asumió su nuevo rol con una dedicación aún mayor. Los domingos se convirtieron en un ritual especial, donde Elena se llevaba a los trillizos a pasear al parque o a hacer actividades que llenaban sus pequeños corazones de alegría y sus recuerdos de momentos felices. Para Mariana, la presencia de Elena como madrina de sus hijos fue la culminación de ese círculo de amor y apoyo que ella tanto había buscado y construido a lo largo de su vida. Una tarde, mientras la panadería estaba tranquila y los niños ayudaban a Elena a organizar unas bandejas, Mariana los observó desde el mostrador. Sintiendo que finalmente había encontrado ese lugar de paz y amor que tanto había anhelado. Su vida ahora estaba llena de personas que la amaban, personas que no estaban unidas solo por lazos de sangre, sino por la elección de construir una familia basada en el respeto y el apoyo mutuo. Esa noche, Mariana cerró la panadería con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que, pase lo que pase, contaba con el respaldo de una familia única y poderosa. Para ella, Elena no solo era una amiga ni una madrina, era un pilar en su vida y en la vida de sus hijos, alguien que siempre estaría ahí, guiándolos con su amor incondicional. Y así, con el alma en paz y el espíritu renovado, Mariana se fue a casa con sus hijos, sabiendo que el camino que había elegido no solo la había llevado al éxito de su negocio, sino a la construcción de una familia que superaba cualquier definición convencional.
Con el tiempo, Mariana se dio cuenta de que la paz y la estabilidad que había construido en su vida no la hacían inmune a ciertos conflictos familiares, especialmente aquellos que surgían de las relaciones complejas de una familia no convencional. Aunque Raúl había mostrado un interés genuino en ser una figura constante en la vida de los trillizos y Mariana había aprendido a valorar su presencia, ciertos desacuerdos comenzaban a emerger entre ambos, poniendo a prueba la armonía que habían trabajado tan arduamente por construir. Una tarde, mientras Mariana preparaba una tanda de pan dulce en la panadería, recibió una llamada de Raúl que la tomó por sorpresa. Él había planeado llevar a los niños a un viaje de fin de semana, una escapada para pasar tiempo con ellos. Pero no había hablado previamente con Mariana para organizar los detalles ni para asegurarse de que no interferiría con los compromisos de los pequeños. Mariana, aunque apreciaba su intención, sintió una incomodidad que pronto se transformó en tensión. La conversación entre ellos comenzó tranquila, pero con el tiempo se volvió cada vez más complicada. Mariana le explicó que los niños tenían actividades escolares que no podían cancelar y, además, que deseaba estar más involucrada en las decisiones que involucraran a los tres, especialmente si afectaban sus rutinas y compromisos. Raúl, quizás sin quererlo, respondió de una manera que mostraba su frustración, alegando que deseaba aprovechar el tiempo con ellos sin tener que pedir permiso para cada cosa. Aquellas palabras, aunque pronunciadas con un tono casi casual, golpearon a Mariana de forma inesperada, como si el esfuerzo que había hecho por construir una dinámica respetuosa y colaborativa no fuera suficiente. Esa noche, tras la conversación, Mariana se quedó en la panadería limpiando en silencio, tratando de calmar la mezcla de sentimientos que la invadían. Era un recordatorio de que, aunque habían avanzado mucho, aún había heridas y desacuerdos latentes, fruto de una separación y una historia que no podían borrar. Con el corazón cargado, Mariana supo que debía encontrar una manera de resolver esa situación antes de que creciera y afectara el bienestar de sus hijos. Elena, quien llegó a la panadería justo cuando Mariana estaba terminando, notó su expresión preocupada. Mariana, confiando en su amiga como siempre lo había hecho, le contó lo sucedido. Elena la escuchó en silencio, asintiendo con comprensión, y luego le dijo algo que resonó en el corazón de Mariana: amiga, construir una familia en estas circunstancias es como hornear pan en un horno que aún no conoces. A veces el calor es demasiado, a veces falta, pero lo importante es que recuerdes por qué lo haces. No te enfoques en las imperfecciones, sino en el amor que te ha llevado hasta aquí. Aquellas palabras ayudaron a Mariana a calmarse. Decidió que, en lugar de dejar que el resentimiento se acumulara, hablaría con Raúl en persona, con la esperanza de llegar a un acuerdo claro y evitar que este tipo de conflictos creciera. Sabía que lo importante no era ganar una discusión, sino proteger el bienestar de sus hijos y la paz que había trabajado tanto por construir. Al día siguiente, Mariana y Raúl se reunieron en la panadería antes de que abriera, un espacio que para ella representaba el hogar y la estabilidad que deseaba para sus hijos. Con un tono sereno, Mariana expresó sus preocupaciones, explicándole que su deseo no era controlar sus decisiones, sino que ambos pudieran trabajar juntos como un equipo, consultándose y apoyándose en beneficio de los trillizos. Raúl, al ver la sinceridad en los ojos de Mariana, se mostró receptivo. Él también expresó sus propias frustraciones, admitiendo que a veces sentía que su papel en la vida de los niños era más complicado de lo que había imaginado. Sin embargo, al final, ambos reconocieron que, a pesar de los desafíos, compartían el mismo objetivo, el bienestar y la felicidad de sus hijos. Después de una conversación profunda y honesta, acordaron un compromiso, estableciendo ciertas pautas para asegurarse de que cada uno respetaría el tiempo y los compromisos de los niños, y que hablarían con anticipación sobre cualquier cambio en sus rutinas. Al finalizar la conversación, Mariana sintió que habían dado un paso importante hacia una convivencia respetuosa y equilibrada. Sabía que no sería fácil y que este tipo de desafíos probablemente surgirían de nuevo en el futuro, pero también entendía que habían aprendido a comunicarse y a escuchar las necesidades de cada uno. Raúl, antes de despedirse, le agradeció a Mariana por su paciencia y por darle la oportunidad de estar presente en la vida de sus hijos. Su gratitud era sincera, y Mariana sintió que, aunque su relación ya no era romántica,
habían encontrado una forma de coexistir como una familia que valoraba y respetaba los lazos compartidos. Aquella noche, Mariana volvió a casa con una paz renovada, comprendiendo que las familias, como cualquier otra cosa en la vida, requerían trabajo constante, ajustes y, sobre todo, un amor incondicional. Miró a sus hijos dormidos y sintió una gratitud profunda por el camino que habían recorrido juntos. Sabía que el esfuerzo de construir esta dinámica familiar no solo les daría a los niños un hogar seguro, sino que también les enseñaría el valor del respeto y la comunicación, dos pilares fundamentales para cualquier relación. Así, Mariana continuó adelante, fortalecida por la certeza de que, a pesar de las dificultades, siempre valía la pena luchar por el bienestar de su familia y que, con cada obstáculo superado, estaban forjando una vida llena de amor, comprensión y compromiso. La panadería de Mariana se había convertido en algo más que un simple negocio en el barrio, era un punto de encuentro, un lugar donde los vecinos encontraban consuelo, compañía y, por supuesto, los deliciosos productos que Mariana preparaba con tanto amor. El aroma a pan recién horneado, café y dulces invadía la calle, y muchos clientes llegaban solo para sentirse parte de ese ambiente acogedor que Mariana había creado con esmero. Con el tiempo, Mariana comenzó a notar que, más allá de los clientes habituales, llegaban personas de distintos puntos de la ciudad atraídas por las recomendaciones que circulaban en redes sociales o que simplemente escuchaban sobre la panadería de Mariana. La gente compartía sus fotos en el lugar, describiendo no solo la calidad del pan, sino el ambiente especial que los envolvía al entrar. Fue entonces que Mariana comprendió que su panadería había logrado algo único, se había convertido en una extensión de su propio hogar y cada cliente era un invitado especial en su vida. Un sábado por la mañana, mientras atendía a una fila de clientes, Mariana escuchó cómo algunos vecinos comentaban entre ellos lo mucho que disfrutaban la panadería y cómo se había vuelto un lugar especial para el barrio. Una de sus clientas más fieles, doña Carmen, una mujer mayor que solía pasar las tardes en la panadería leyendo o conversando, le comentó a Mariana: «Hija, ¿por qué no organizas algún evento aquí? Un taller de cocina o una tarde de lectura. Este lugar tiene el alma y la calidez que se necesita para algo así». La idea de organizar un evento resonó en el corazón de Mariana. La panadería siempre había sido un espacio abierto, un lugar donde cada persona era bienvenida y donde el espíritu de comunidad crecía con cada cliente que cruzaba la puerta. Esa misma tarde, mientras organizaba la cocina, la idea comenzó a tomar forma en su mente. Decidió que el primer evento sería un taller de repostería, un espacio para que la gente del barrio pudiera aprender algunas de sus recetas favoritas y, al mismo tiempo, compartir historias y reírse entre ellos. Con entusiasmo, Mariana anunció el evento en el tablón de anuncios de la panadería, y la respuesta fue inmediata. En cuestión de días, ya tenía una lista de personas inscritas y una gran expectativa en el barrio. Cuando llegó el día del taller, la panadería estaba más animada que nunca. Mariana había decorado el lugar con esmero, había colocado flores frescas en cada mesa, tazones y utensilios de cocina para cada participante, y algunos de sus ingredientes favoritos cuidadosamente dispuestos en el mostrador. Los asistentes comenzaron a llegar, entre ellos algunas caras conocidas y otras nuevas, todas llenas de curiosidad y emoción. Los niños de Mariana también estaban presentes, observando con fascinación cómo su madre lideraba el evento, orgullosos de ser parte de ese lugar que tanto querían. Mariana comenzó el taller con una cálida bienvenida, y poco a poco fue guiando a los asistentes en la preparación de unas galletas de chocolate que se habían vuelto famosas en la panadería. Entre el aroma del chocolate derritiéndose y el sonido de las risas, Mariana compartía pequeños trucos y secretos de cocina, logrando que cada persona se sintiera como en casa. En un momento, mientras los participantes amasaban la masa y reían ante los intentos de algunos por dar forma a las galletas, Mariana se dio cuenta de que ese taller era mucho más que una clase de cocina. Era un momento de conexión, una oportunidad para que cada persona se sintiera parte de algo especial. La presencia de Elena y Miguel, quienes habían llegado para ayudar y acompañarla, le daba una tranquilidad enorme. Elena ayudaba a los niños a decorar galletas con glaseado y chispas de colores, mientras que Miguel se encargaba de preparar café y servirlo a los asistentes. Verlos ahí,
apoyándola y disfrutando junto a ella, le llenaba el corazón de gratitud. En algún momento, Miguel se acercó a Mariana y, con una sonrisa en los labios, le dijo en voz baja: «Tienes un don especial para hacer que la gente se sienta en casa. Esta panadería no es solo un negocio, es un lugar donde todos encontramos algo más, algo que va más allá del pan y el café». Aquellas palabras tocaron profundamente a Mariana, quien, con los ojos brillantes, le sonrió y agradeció en silencio. Esa tarde, entre el olor a galletas recién horneadas y el murmullo de las conversaciones, Mariana sintió que su sueño se expandía más allá de lo que alguna vez imaginó. No solo había creado un negocio exitoso, había creado un hogar para muchas personas, un refugio donde la comunidad encontraba paz, cariño y un sentido de pertenencia. Al terminar el taller, cada participante se llevó una caja de galletas que ellos mismos habían hecho, pero, más allá de eso, se llevaron la experiencia de haber compartido una tarde diferente. Doña Carmen, con su caja de galletas en mano, se despidió de Mariana con una sonrisa y un abrazo, asegurándole que aquella había sido una de las tardes más especiales que recordaba. Mariana, al ver las expresiones felices de todos al salir, comprendió que, en cada uno de esos momentos, su panadería se había transformado en una parte esencial de sus vidas. Esa noche, cuando todos se habían ido y el local estaba en silencio, Mariana se quedó unos minutos sola, rodeada por el aroma persistente de las galletas y el eco de las risas que aún parecían flotar en el aire. Con el corazón lleno de paz, miró a su alrededor y sintió que, aunque el camino había sido arduo, cada sacrificio había valido la pena. Su panadería no solo era un sueño realizado, sino una extensión de su propio espíritu, un lugar donde la bondad y el amor que había recibido de tantas personas podían ser compartidos y devueltos. Antes de irse, Mariana apagó las luces y cerró la puerta, sintiendo que aquel lugar, su panadería, siempre estaría lleno de vida, de recuerdos y de los lazos invisibles que se habían tejido entre cada persona que había cruzado su puerta. Y con esa certeza en el corazón, volvió a casa, sabiendo que su vida y la de todos los que la rodeaban había cambiado para siempre. La panadería de Mariana continuaba creciendo, y con el tiempo, su fama llegó más allá del vecindario. Lo que alguna vez fue un sueño tímido, construido desde la cocina de su casa, ahora se había convertido en un rincón querido por toda la ciudad. Las tardes en la panadería se llenaban de conversaciones, risas y el aroma de panes y pasteles recién horneados que atraían a jóvenes, familias y hasta turistas que se enteraban de aquel lugar especial gracias a las recomendaciones. Una mañana, mientras Mariana preparaba su famosa rosca de canela, recibió una llamada inesperada. Al otro lado de la línea, una mujer con voz cálida se presentó como redactora de una revista local dedicada a destacar historias inspiradoras de emprendedores. Había escuchado hablar de la panadería y de la historia detrás de su creación y deseaba hacer una entrevista a Mariana para contar su historia en la próxima edición de la revista. Mariana, sorprendida y emocionada, aceptó la invitación con cierta timidez. Sabía que su panadería tenía algo especial, pero nunca había imaginado que su historia pudiera inspirar a otras personas de la ciudad. Cuando colgó el teléfono, miró a su alrededor y sintió una mezcla de orgullo y humildad. Para ella, la panadería siempre había sido un sueño íntimo y familiar, un espacio de amor y esfuerzo. Pero ahora, se daba cuenta de que aquel pequeño rincón también había tocado las vidas de otros, inspirándolos a creer en el valor de los sueños. El día de la entrevista, la periodista y un fotógrafo llegaron temprano, cuando la panadería aún estaba tranquila y llena del olor a pan recién hecho. Mariana los recibió con una sonrisa nerviosa y los invitó a sentarse en una de las mesas de madera, decorada con un jarrón de flores frescas. La periodista comenzó con preguntas amables sobre el inicio de la panadería, sus primeros días y los desafíos que enfrentó. Mariana, al principio insegura, pronto se sintió cómoda y comenzó a contar su historia con sinceridad, desde el dolor de su separación hasta el coraje que encontró en sus hijos, en Elena y en sí misma para construir algo propio. La conversación se tornó profunda y personal. Mariana habló de cómo cada pan, cada pastel, llevaba consigo una parte de su vida y de los momentos en los que había encontrado consuelo y fortaleza en la cocina.
La periodista, conmovida por su relato, le preguntó cómo había logrado transformar el dolor en algo tan hermoso y lleno de significado. Mariana, con una sonrisa suave y los ojos brillantes, respondió que, a través de cada receta, había encontrado una manera de sanar y de transmitir amor. Para ella, la panadería era una manifestación de esa sanación, un lugar donde el esfuerzo se transformaba en alegría y el amor en sustento. Durante la entrevista, los vecinos comenzaron a llegar poco a poco. Al ver la cámara y a la periodista, algunos se acercaron con curiosidad y se unieron a la conversación, compartiendo anécdotas sobre sus experiencias en la panadería. Doña Carmen, que estaba allí como siempre, relató cómo había encontrado consuelo y compañía en aquel lugar durante los días difíciles. Y otros vecinos comentaron que la panadería era un sitio especial donde siempre se sentían bienvenidos. Mariana, emocionada, escuchaba en silencio, con el corazón lleno de gratitud, dándose cuenta de que su sueño había tocado vidas de maneras que nunca imaginó. Al finalizar la sesión de fotos, la periodista le dio las gracias a Mariana por su tiempo y le aseguró que su historia sería un ejemplo de valentía y perseverancia para todos los lectores. Le explicó que la edición incluiría una sección especial sobre mujeres emprendedoras y que estaba segura de que la historia de Mariana inspiraría a muchas personas que, como ella, habían enfrentado dificultades y buscaban un nuevo comienzo. Una semana después, la revista fue publicada y Mariana recibió un ejemplar de cortesía en la panadería. Abrió la revista con manos temblorosas y, al ver su rostro y su panadería en las páginas impresas, sintió una emoción indescriptible. Habían capturado su esencia, su historia y el significado de cada detalle de su espacio. Los clientes llegaron aquel día para felicitarla, muchos con la revista en mano, comentando sobre lo hermoso que era conocer la historia detrás de cada pan y pastel. Aquel artículo hizo que más personas de la ciudad conocieran la panadería. Mariana empezó a recibir pedidos de lugares que jamás imaginó y comenzó a considerar la posibilidad de crecer. De contratar a alguien que la ayudara para poder atender la demanda sin sacrificar la calidad y el cariño que ponía en cada receta. Miguel, que solía visitarla y ayudar cuando podía, le sugirió que buscara a alguien de la comunidad, alguien que compartiera sus valores y que quisiera aprender el oficio con la misma dedicación que ella. Mariana encontró en aquella idea una gran posibilidad de dar algo de vuelta a la comunidad que la había apoyado tanto. Un mes después, la panadería de Mariana era una referencia en el barrio y, ahora, en toda la ciudad. La gente llegaba no solo por los productos, sino para vivir la experiencia, para disfrutar del ambiente acogedor y para sentirse parte de algo más grande. Mariana, con el corazón lleno de gratitud y emoción, entendía que su panadería no solo era un negocio, sino una extensión de su propia historia, un lugar donde el amor, la esperanza y la perseverancia se horneaban junto con cada pan. Esa noche, después de cerrar, Mariana se quedó sola en el local, rodeada del silencio de la madrugada y el suave olor a harina y canela. Miró a su alrededor y sintió una paz profunda. Con la mirada fija en los estantes y las mesas que tanto trabajo le habían costado, comprendió que había logrado algo extraordinario. No solo había construido un negocio exitoso, sino un espacio donde se tejían lazos, se creaban recuerdos y se celebraba la vida en todas sus formas. Su panadería era, y siempre sería, un refugio de amor. Con el éxito de la panadería en plena expansión, Mariana comenzaba a notar que su vida se llenaba no solo de trabajo y responsabilidades, sino de momentos inesperados y dulces encuentros. Miguel, quien se había vuelto un visitante regular y un amigo cercano, había dejado de ser solo un cliente frecuente. Con el paso del tiempo, su presencia se había convertido en algo que Mariana esperaba con una mezcla de emoción y nerviosismo, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Una tarde, después de cerrar la panadería, Miguel llegó con una bolsa de café especial, diciendo que quería enseñarle a prepararlo de una manera distinta. Una técnica que él había aprendido en sus años de estudio en el extranjero. Mariana, intrigada, lo invitó a pasar a la cocina, y juntos comenzaron a preparar el café, conversando y riendo como lo hacían cada vez que él visitaba. Miguel, con un gesto amable y lleno de ternura, le mostró cómo verter el agua en círculos lentos para realzar los aromas del café, creando una atmósfera llena de calidez y complicidad.
Mientras el café se filtraba, las miradas entre ellos se volvieron cada vez más significativas y en medio de ese silencio, Mariana sintió como su corazón latía de una forma que no había sentido en años. La manera en que Miguel la miraba, con un brillo en los ojos y una sonrisa que parecía esconder algo más, hizo que su corazón saltara un latido. De repente, se dio cuenta de que Miguel no solo era un amigo. Había una conexión profunda, un entendimiento silencioso entre ambos que, hasta ese momento, no había querido aceptar por completo. Miguel, como si pudiera leer sus pensamientos, rompió el silencio con una voz suave: «Mariana, he estado viniendo aquí no solo por el café, ni siquiera solo por tu pan. La verdad es que disfruto de tu compañía, de estos momentos contigo, y me gustaría pasar más tiempo a tu lado». Mariana lo miró, sorprendida, y sintió como una mezcla de emoción y nerviosismo la envolvía. Las palabras de Miguel resonaban en su mente, y aunque una parte de ella se sentía cautelosa, otra comenzaba a abrirse a la posibilidad de experimentar algo nuevo. Algo que no había planeado pero que parecía encajar perfectamente en el momento que vivía. Después de una pausa, Mariana le confesó con sinceridad que había temido abrirse nuevamente a una relación. Su vida había pasado por tantas transformaciones que, para ella, la idea de enamorarse de nuevo parecía algo complicado, casi impensable. Sin embargo, Miguel la escuchó con comprensión y con una sonrisa le respondió que no había prisa, que lo importante era compartir tiempo juntos y disfrutar de cada momento. «No tienes que decidir nada ahora, Mariana», le dijo. «Solo quiero que sepas que estoy aquí para ti, para lo que necesites, y que estos momentos contigo son lo mejor de mi día». Esa noche, después de despedirse de Miguel, Mariana se quedó en la panadería, en silencio, reflexionando sobre lo que acababa de suceder. Era la primera vez en años que alguien la veía de esa forma, como mujer, más allá de su rol de madre y emprendedora. Las palabras de Miguel le hicieron darse cuenta de que, tal vez, había llegado el momento de permitir que algo nuevo entrara en su vida, de abrir su corazón a la posibilidad de una relación que no estaba marcada por el pasado, sino por la esperanza y el cariño sincero. En los días siguientes, las visitas de Miguel se volvieron más constantes. La relación entre ambos se fue desarrollando de manera natural y tranquila, sin expectativas ni presiones. Él la acompañaba en sus días largos de trabajo, ayudando en lo que podía, y sus conversaciones eran cada vez más íntimas, más cargadas de emoción. Miguel escuchaba con interés cada historia de Mariana, cada recuerdo de sus días difíciles y cada anécdota sobre sus hijos. Su presencia se convirtió en un bálsamo en medio de las responsabilidades diarias, y Mariana comenzó a disfrutar de una alegría que no recordaba haber sentido. Una tarde, Miguel le propuso a Mariana salir a cenar, un plan sencillo, pero que para ella significaba mucho. Decidió aceptar la invitación, y esa noche, mientras se preparaba para su salida, los niños se acercaron con miradas curiosas y cómplices, notando la felicidad en el rostro de su madre. Cuando les dijo que iba a salir con Miguel, ellos sonrieron y, entre risas, le dijeron que él les caía muy bien, que era una persona amable y que siempre los hacía reír cuando estaba en la panadería. Mariana, al ver la aprobación de sus hijos, sintió que esa cita era el paso correcto, un momento para darse la oportunidad de vivir algo nuevo y hermoso. La cena fue perfecta, llena de conversaciones y risas. Miguel y Mariana compartieron sus sueños, sus miedos y sus aspiraciones. Él le habló de su propio camino, de los desafíos que había enfrentado para construir su vida en la ciudad, y le confesó que desde que la conoció, había sentido una admiración profunda por su fortaleza y su dulzura. Mariana, conmovida por su honestidad, comprendió que Miguel no solo la apoyaba, sino que la comprendía en lo más profundo. Al final de la noche, mientras caminaban de regreso, Miguel tomó suavemente la mano de Mariana. Ella lo miró, y en ese instante, supo que el cariño que sentía por él había crecido, convirtiéndose en algo más. Sin decir una palabra, compartieron un momento de conexión, una promesa silenciosa de seguir construyendo esa relación con respeto y con amor. Esa noche, al volver a casa, Mariana se sintió plena, como si el esfuerzo y el dolor de los últimos años hubieran dado fruto en ese nuevo capítulo de su vida. Al acostarse, pensó en todo lo que había cambiado desde que comenzó la panadería,
desde que decidió reinventarse y construir un hogar lleno de amor. Ahora, su vida estaba llena de personas que la amaban y en su corazón, por fin, había espacio para un nuevo amor. A medida que la relación con Miguel se profundizaba, Mariana comenzó a experimentar una mezcla de emociones que la llevaban a reflexionar profundamente. Por un lado, sentía una alegría serena al estar con él, una paz que le recordaba que, a pesar de las cicatrices del pasado, era capaz de sentir amor otra vez. Pero por otro lado, había un leve temor en su corazón, el miedo de abrirse completamente, de permitir que alguien ocupara un espacio importante en su vida y en la de sus hijos, después de todo lo que habían pasado. Una noche, mientras Miguel y ella caminaban juntos tras haber cerrado la panadería, Mariana decidió hablar con él sobre sus temores. Caminaban bajo las luces suaves de las farolas que iluminaban las calles del barrio, envueltos en el silencio de la noche, cuando Mariana tomó aire y comenzó a abrirse con sinceridad. Le explicó que, aunque valoraba profundamente su relación, había partes de ella que todavía estaban en proceso de sanación. Miguel la escuchó con atención, con esa serenidad que lo caracterizaba y que siempre lograba transmitirle confianza. Con su voz suave y comprensiva, Miguel le dijo que él estaba dispuesto a darle el tiempo que necesitara, que no tenía ninguna prisa y que su intención no era imponer nada, sino acompañarla en su camino y estar ahí para ella, respetando sus ritmos. «Quiero que esto sea algo bueno para ti, Mariana», le dijo mientras entrelazaba su mano con la suya. «Estoy aquí porque quiero compartir momentos contigo, apoyarte y caminar juntos, pero siempre a tu propio paso». Las palabras de Miguel hicieron que Mariana sintiera una calidez especial en el pecho, un alivio profundo que desarmaba sus defensas y le recordaba por qué se había enamorado de él. En ese momento, supo que Miguel realmente la comprendía, y que, en su compañía, no había expectativas ni demandas, solo un apoyo sincero y constante. En los días que siguieron, Mariana observó cómo Miguel interactuaba con sus hijos, y esa ternura con la que los trataba, sin esfuerzo ni imposición, fue lo que terminó de llenar su corazón de certezas. Miguel nunca intentaba reemplazar a Raúl, ni ser una figura paternal forzada. En cambio, se acercaba a los niños con respeto y cariño genuino, escuchando sus historias, bromeando con ellos y celebrando sus pequeños logros. Para Mariana, esto era invaluable, y en cada sonrisa de sus hijos cuando hablaban de Miguel, sentía que la vida los estaba guiando por el camino correcto. Un domingo, mientras Mariana y los niños disfrutaban de una comida familiar con Elena, los pequeños comenzaron a hablar de Miguel con entusiasmo. Sofía, con esa inocencia y transparencia que la caracterizaba, le preguntó a su madre si Miguel formaba parte de la familia. Mariana, sorprendida por la pregunta, miró a Elena, quien le sonrió con calidez, dándole ánimos para hablar con los niños. Con ternura, Mariana les explicó que Miguel era alguien muy importante para ella, y que estaba construyendo una amistad muy especial con ellos también. Les aseguró que él no venía a reemplazar a nadie, sino a sumar amor y alegría a sus vidas. Esa noche, Mariana tomó una decisión. Sabía que, aunque el camino había sido largo y lleno de retos, había llegado el momento de dar un paso adelante y abrir su corazón a la posibilidad de una vida nueva. Comprendió que su felicidad también era importante, que sus hijos la querían ver sonriente y plena, y que la llegada de Miguel era una oportunidad para compartir su vida con alguien que la amaba y respetaba profundamente. Decidió preparar una cena especial e invitar a Miguel, no solo como una cita más, sino como un momento para decirle cuánto valoraba su compañía y cuánto significaba para ella su apoyo incondicional. La noche de la cena, Mariana se esmeró en cada detalle, eligió sus platos favoritos, decoró la mesa con velas y flores frescas y creó un ambiente íntimo que reflejaba sus emociones. Cuando Miguel llegó y vio la escena, su rostro se iluminó y, por un momento, ambos se quedaron en silencio, compartiendo una sonrisa que decía más que 1000 palabras. Durante la cena, Mariana le habló con el corazón abierto, le confesó que, aunque al principio había tenido miedo, ahora estaba segura de que quería vivir plenamente esa historia con él. «Miguel, no sé qué nos depara el futuro, pero quiero intentarlo contigo. Quiero que formes parte de mi vida, de la vida de mis hijos, de todo esto que hemos construido juntos», le dijo, con los ojos brillando y una paz que no había sentido en mucho tiempo.
Miguel, visiblemente emocionado, tomó su mano y le prometió que siempre estaría a su lado, que la apoyaría en cada paso y que, juntos, podrían construir una historia hermosa, basada en el respeto, el amor y la sinceridad. Esa noche, bajo la luz de las velas, compartieron un momento profundo de conexión y ambos sintieron que estaban construyendo algo verdadero y duradero. Desde esa noche, la presencia de Miguel en la vida de Mariana y de sus hijos se hizo cada vez más natural. Los fines de semana se convirtieron en momentos de alegría compartida, donde Miguel y Mariana llevaban a los niños a explorar la ciudad, a pasear por el parque o simplemente a disfrutar de una tarde en la panadería, donde los pequeños ayudaban mientras él y Mariana atendían juntos a los clientes. Para Mariana, aquel amor no era el inicio de un cuento de hadas, sino el inicio de una vida plena, construida con esfuerzo, paciencia y cariño genuino. Cada día, su panadería y su familia se convertían en un hogar lleno de amor y respeto, un lugar donde los sueños se entrelazaban con la realidad y donde el pasado, lejos de ser una sombra, se transformaba en el cimiento de una nueva historia. Con la llegada de Miguel a la vida de Mariana y sus hijos, el hogar que habían construido en torno a la panadería se sintió más completo y vibrante. Los fines de semana se llenaban de risas y planes familiares, y poco a poco, cada miembro de esa familia extendida encontraba su lugar en esta nueva etapa de sus vidas. Para Mariana, cada día era una celebración de los logros, del amor y de las pequeñas alegrías que nunca imaginó volver a experimentar. Uno de esos días, mientras todos desayunaban juntos, los trillizos comenzaron a hablar emocionados sobre su próximo cumpleaños, que se acercaba rápidamente. Con 9 años de edad, sus ideas de lo que querían eran cada vez más creativas y específicas, y su entusiasmo era contagioso. Mariana escuchaba cada petición, desde una decoración llena de globos de colores, hasta un pastel de varios pisos con diferentes sabores. Miguel, divertido, les decía que quizá estaban pidiendo demasiado, pero Mariana, con una sonrisa, sintió que ese cumpleaños merecía ser especial. Decidió que organizaría la celebración en la panadería, rodeada de sus amigos, sus seres queridos y aquellos que habían sido parte de su historia. Durante las semanas previas a la fiesta, Mariana se dedicó a planear cada detalle. Hizo una lista de los sabores de pastel favoritos de los niños y se dedicó a experimentar con recetas nuevas, buscando que cada uno de sus hijos sintiera que ese día era tan único como ellos. Elena, como siempre, fue su fiel compañera de preparación, ayudándola a decorar la panadería con guirnaldas y flores, asegurándose de que todo tuviera el toque especial que caracterizaba a Mariana. Miguel, por su parte, se convirtió en el organizador oficial de juegos y actividades, planeando desde una búsqueda del tesoro en la panadería hasta una competencia de decoración de galletas. Los niños, encantados con la idea, esperaban con ansias el día de la fiesta, imaginando cómo sería su primer cumpleaños celebrado en el lugar que ya consideraban su segundo hogar. El día de la fiesta, la panadería estaba transformada en un mundo de colores. Había globos en cada rincón, mesas adornadas con manteles de rayas, y sobre el mostrador se encontraban los pasteles más hermosos que Mariana había preparado hasta entonces. Cada pastel representaba la personalidad de sus hijos, uno estaba decorado con estrellas y planetas para Pablo, quien amaba todo lo relacionado con el espacio, otro, lleno de flores y mariposas de azúcar, para Sofía, siempre tan creativa y soñadora, y el tercero, con figuras de dinosaurios para Diego, el más curioso de todos. Los invitados comenzaron a llegar, y en cuestión de minutos, la panadería se llenó de amigos y vecinos que venían a celebrar con ellos. Doña Carmen, siempre tan amorosa, llegó con un enorme ramo de globos que los trillizos recibieron entre risas y abrazos. Los niños corrían de un lado a otro, con sus amigos del vecindario, emocionados por cada detalle de la fiesta. Elena, con una paciencia infinita, ayudaba a los pequeños a decorar galletas con chispas de colores y glaseados, y pronto la panadería estaba llena de creaciones dulces y risueñas. Miguel, con su espíritu jovial, se convirtió en el líder de los juegos, animando a los niños y contagiando a todos con su energía. Mariana, desde la cocina, los observaba con una mezcla de emoción y gratitud, sintiendo que cada risa, cada sonrisa y cada abrazo era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida desde que tomó la decisión de abrir la panadería. Para ella,
esta celebración era más que el cumpleaños de sus hijos, era una afirmación de todo lo que había construido, una familia, un hogar y una comunidad que la apoyaba y la llenaba de amor. Al caer la tarde, llegó el momento de cantar el feliz cumpleaños. Todos se reunieron alrededor de los pasteles, y Mariana, con lágrimas de alegría, miró a sus hijos, quienes soplaban las velas rodeados de personas que los querían. A su lado, Miguel le tomó la mano en un gesto de apoyo y complicidad, y Mariana sintió que su corazón estaba en paz, que todos sus esfuerzos y sacrificios la habían llevado justo a este momento. Después de los deseos, los niños se dedicaron a abrir los regalos. Cada obsequio era una muestra de amor, desde los dibujos que algunos de sus amiguitos les habían hecho, hasta los detalles especiales que sus seres queridos habían elegido para ellos. Elena les regaló una caja de recuerdos hecha a mano, llena de pequeños compartimientos donde los niños podían guardar sus tesoros, y Miguel, con una sonrisa cómplice, les dio una colección de cuentos ilustrados que él mismo había elegido para que pudieran disfrutar juntos. Cuando la fiesta terminó y el último invitado se despidió, la panadería quedó en silencio, con los restos de confeti y el dulce aroma de los pasteles aún flotando en el aire. Mariana, cansada pero llena de felicidad, comenzó a limpiar mientras los niños, agotados y felices, dormían en el sofá al fondo de la panadería. Miguel y Elena se quedaron para ayudarla, y entre los tres recogieron cada detalle, compartiendo en silencio una satisfacción profunda. Al terminar, Mariana se quedó un momento en el centro de la panadería, observando el lugar que tanto significaba para ella y que ahora también era el centro de una vida llena de amor y propósito. Miguel se acercó y la abrazó suavemente, sin decir una palabra, como si entendiera perfectamente lo que ella sentía en ese instante. Elena, siempre tan sabia y amorosa, le sonrió y, con los ojos llenos de cariño, les dijo que no había visto una familia tan hermosa en mucho tiempo, una familia construida con amor, paciencia y el valor de empezar de nuevo. Esa noche, Mariana supo que su vida había llegado a un punto de plenitud que nunca imaginó. Todo lo que había soñado y todo lo que había perdido la habían llevado a ese instante. Sus hijos dormían en paz, sus amigos estaban cerca, y su corazón, una vez roto, ahora estaba lleno de amor y esperanza. Caminando hacia la puerta de la panadería, cerró con llave, sabiendo que su vida era un reflejo de todo lo que había puesto en cada receta, en cada sonrisa y en cada esfuerzo por ser feliz. Su panadería no era solo un negocio, era el símbolo de su renacimiento, de su capacidad de amar y de su fortaleza para empezar de nuevo. Con el paso del tiempo, la vida de Mariana se volvió una danza armoniosa de momentos llenos de amor, trabajo y paz. La panadería seguía siendo el corazón de su rutina, pero, más allá de ser solo un negocio, se había convertido en un refugio, en un hogar y en una fuente de inspiración para quienes la visitaban. Cada rincón estaba impregnado de las historias y los sueños de Mariana y de aquellos que, de alguna manera, habían dejado una parte de sí mismos en ese lugar especial. Una tarde tranquila, cuando el sol comenzaba a ocultarse y los rayos dorados iluminaban suavemente las mesas de madera y las paredes de la panadería, Mariana decidió tomarse un momento para sí misma. Había terminado el día de trabajo, y los niños estaban en casa con Elena, quienes los cuidaba con el mismo cariño de siempre. Miguel, quien ahora era parte fundamental de su vida, estaba fuera de la ciudad por unos días en un viaje de trabajo. Y Mariana se encontraba en ese raro instante de soledad que tanto valoraba para reflexionar y sentir cada logro en el silencio. Se sentó en una de las mesas junto a la ventana, con una taza de té en las manos, y miró a su alrededor, dejándose envolver por el ambiente pacífico de la panadería. Recordó cómo todo había comenzado, ese primer día en que había decidido hornear un pastel en su pequeña cocina. En ese momento, no había imaginado hasta dónde la llevaría esa chispa de esperanza. Había pasado de la inseguridad y el miedo a construir, con sus propias manos, un espacio de amor y comunidad, donde cada persona que entraba encontraba algo más que un simple pan o un café. Encontraba un lugar donde podía sentirse en paz. Mientras bebía su té, su mente viajó a aquellos momentos difíciles de su vida, a los desafíos que había enfrentado y a las dudas que la habían acompañado. Recordó los sacrificios, las lágrimas, los días de agotamiento en los que apenas podía sostenerse en pie, y las noches en las que se preguntaba si realmente podría salir adelante.
Ahora, en ese momento de calma y silencio, Mariana comprendía que cada paso, incluso los más dolorosos, la habían conducido a esa paz interior, a esa vida plena que tenía ante sí. Se dio cuenta de que todo el dolor y las dificultades que había experimentado no solo la habían fortalecido, sino que también la habían transformado en la mujer que era ahora. Había aprendido a valorarse, a creer en sus capacidades y a permitir que el amor volviera a entrar en su vida, tanto para ella como para sus hijos. A través de sus manos, en cada receta, había encontrado una forma de sanar y de crear belleza, y con cada sonrisa de sus clientes, con cada risa de sus hijos y con cada abrazo de Miguel, sentía que había construido un hogar donde el pasado no era más que un capítulo superado, una historia que la había preparado para vivir en el presente con gratitud y alegría. En ese momento de profunda reflexión, Elena llegó a la panadería, como si hubiera percibido la necesidad de su amiga de compartir ese instante. Mariana le sonrió y, sin decir una palabra, ambas se sentaron juntas, observando la panadería en silencio. Elena, con esa sabiduría que siempre la caracterizaba, le tomó la mano y le dijo con suavidad: «Mariana, eres una mujer extraordinaria. Has hecho de este lugar un refugio para todos, pero sobre todo, has hecho de tu vida una inspiración para quienes te queremos». Mariana, con lágrimas en los ojos, le agradeció a Elena por haber estado siempre a su lado, por ser su amiga, su guía, su familia. Le confesó que nunca habría llegado hasta allí sin su apoyo incondicional, sin sus palabras de aliento y sin la paciencia que siempre le había mostrado en los momentos de mayor dificultad. Elena, conmovida, le respondió que ella también había aprendido mucho de Mariana. Que verla crecer y construir una vida llena de amor y propósito había sido un privilegio que le recordaba la importancia de la valentía y la perseverancia. Miguel regresó al día siguiente, y Mariana, al verlo entrar por la puerta de la panadería, sintió como su corazón se llenaba de alegría. Lo abrazó con fuerza, sintiendo que aquel era el lugar al que pertenecían, y le compartió las reflexiones que había tenido durante su ausencia. Él la escuchó en silencio, mirándola con esa ternura que tanto la hacía sentir amada y comprendida, y le aseguró que la vida que habían construido juntos era su mayor orgullo y que, desde el momento en que la conoció, había sabido que ella era una mujer extraordinaria. Con Miguel, los niños y Elena, la vida de Mariana era una celebración diaria, una cadena de momentos sencillos y significativos que le recordaban la belleza de la simplicidad y la fuerza de los lazos que había forjado. La panadería, su hogar, sus hijos y su amor representaban para ella la culminación de un viaje en el que había aprendido a sanar, a confiar y, sobre todo, a vivir sin miedo. En ese instante, Mariana comprendió que, a pesar de los desafíos futuros, su vida estaba completa. Había alcanzado una paz interior que le permitía enfrentar cualquier reto con la certeza de que siempre tendría a su lado a las personas que amaba. Su corazón estaba en calma, y sus sueños, una vez frágiles y lejanos, ahora eran una realidad que la llenaba de gratitud. La noche llegó suavemente, y Mariana apagó las luces de la panadería, dejando que la calma del lugar se fundiera con la paz que sentía en su corazón. Salió de la panadería con la certeza de que había llegado al hogar que siempre había deseado, un hogar construido con amor, esfuerzo y la magia de los sueños cumplidos. Caminó de la mano de Miguel, con sus hijos y Elena a su lado, sabiendo que el verdadero éxito de su vida no estaba en lo que había alcanzado, sino en el amor y la paz que había encontrado en el proceso. Esa noche, mientras se dormía, Mariana sonrió al saber que su vida era el reflejo de todo aquello que había soñado, y que la paz que sentía en su interior era el mayor regalo de todos.